¿Te has preguntado si podemos utilizar lámparas UV para secado de uñas gelish como esterilizadoras para nuestro equipo de tatuaje? Quédate en este video que te voy a responder todas las dudas que tengas al respecto. Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En el video de hoy quiero hablar acerca de las lámparas ultravioleta que se utilizan para el secado de esmalte gelish semipermanente que se aplica en las uñas. Para eso son este tipo de lámparas UV LED. Desde el video anterior que hice, donde les hablaba acerca de cómo esterilizar equipos para tatuar con luz ultravioleta, varios y varias de ustedes me han preguntado si se pueden utilizar este tipo de lámparas como esterilizadoras, ya que al tener luz ultravioleta obviamente nos hace pensar en la esterilización. Mucha gente que se dedica al ramo de las uñas sabe perfectamente para qué se pueden utilizar estas lámparas, no únicamente para secar el esmalte. Y es por eso que estas lámparas tienen diferentes maneras de funcionar. Por ejemplo, estas tienen un sensor en el cual cuando una persona mete la mano empiezan a trabajar y uno decide cuánto tiempo va a dejar la mano adentro para saber qué tan bien va a quedar el acabado de nuestro esmalte. Esa es la función principal que estas lámparas van a tener, pero muchos se preguntan para qué sirven estos botoncitos que vienen aquí y por qué tienen diferentes tiempos, y es precisamente porque en el ramo de las uñas, aparte de secar el esmalte, se necesita esterilizar las herramientas y los aditamentos que se utilizan, que en este caso podrían ser como estos que tengo aquí. Todo este tipo de cosas que se llegan a utilizar en el ramo de las uñas y la manicura se esterilizan dentro de la misma lámpara, y eso muy poca gente lo sabe. Entonces estos medidores o temporizadores son para que nosotros elijamos el tiempo que se va a quedar esterilizando nuestro equipo o nuestro instrumental dentro, porque como ya les comenté, esta lámpara trabaja por medio de un sensor. Entonces ese sensor solo reconoce el calor de la mano, el calor del cuerpo humano, por eso se enciende. Pero al meter piezas metálicas, plásticas o de cualquier tipo de material, no se va a activar. Por eso necesitamos estos botones para meter nuestro instrumental y activar la esterilización sin la necesidad de ese detector, que únicamente va a funcionar cuando haya una mano adentro o un pie adentro, ya que también se utilizan para el pedicure. Entonces nosotros, después de terminar de trabajar con nuestros instrumentales, lo que hacemos es meter el instrumental dentro de ella y vamos a seleccionar cuánto tiempo queremos que se esterilice. Obviamente lo que nos va a convenir es la mayor cantidad de tiempo posible para que la esterilización quede de lo mejor. En este caso yo puedo poner 60 segundos y ya se activa sola la lámpara y únicamente toca esperar a que termine con ese proceso. Listo, como podemos observar, la lámpara ya se apagó, terminó el proceso de esterilización de 60 segundos. Si yo me imagino o me fijé en que la luz no le dio por completo a todos mis instrumentos, puedo sacarlos, voltearlos, ponerlos en una posición distinta y volver a iniciar el proceso. Con este tipo de esterilizadoras sí necesitamos únicamente uno o dos procesos máximo, ya que este tipo de esterilizadoras tienen demasiados focos LED y como pueden ver, cuando muevo los dedos se activan por el sensor que ya les había comentado. Entonces, comparando esta lámpara y la cantidad de focos LED UV que tiene con la de la esterilizadora que les mostré en el video anterior, obviamente esta esterilizadora va a tener una mayor capacidad de esterilización y también una mayor capacidad para meter aditamentos, para meter todo tipo
de equipo que queramos esterilizar. Algunas personas se van a preguntar cómo es que desarmé esta lámpara o por qué se desarma, y esto se debe a que esta lámpara está hecha tanto para el uso con esta base cuando uno mete las manos como para los pies, y entonces para los pies es mucho más cómodo solamente tomar este casco, acercarlo a donde está el pie, colocarlo y ponerlo a trabajar. Para eso es que se desarma esta lámpara. Una vez que ya conocemos toda la información y el proceso de trabajo de una lámpara como estas, podemos empezar a hablar acerca de la esterilización de equipo para tatuar. Para eso voy a retirar este instrumental para uñas y voy a armar la lámpara nuevamente para dejarla lista para mostrar el proceso con equipo de tatuaje. Con esta información y la del video anterior, creo que se complementa muy bien y ya no hay mucho más que aclarar acerca del funcionamiento de la esterilización con luz ultravioleta. Ahora solo vamos a hablar de lo que les comentaba, que es la capacidad. Mientras más grande y más focos tenga una esterilizadora, mejor va a ser el proceso y nos va a permitir meter equipos de mayor tamaño. Pero la duda que muchas personas tienen es: ¿qué tipo de equipos puedo meter? ¿Únicamente puedo meter cosas metálicas o puedo meter cosas plásticas o qué es lo que puedo meter a esterilizar aquí? Y la respuesta es: se puede meter de todo, pero la esterilización únicamente va a quedar bien y va a llegar a ser 100% efectiva cuando los equipos no estén contaminados en exceso. ¿A qué me refiero? Si nosotros ocupamos máquinas para tatuar y no las cubrimos, se llenan o se les mete sangre, fluidos o tinta en las partes internas como en las uniones de las bobinas, los tornillos y ciertas partes, no va a quedar bien la esterilización. Lo que les comento en todos mis videos sobre higiene de tatuaje es que el mejor tatuador no es el que no ensucia, sino el que cubre sus equipos y los protege, ya que de esa manera quitamos las cubiertas, las desechamos y únicamente vamos a dar esterilizaciones superficiales. De otra manera, vamos a necesitar procesos mucho más complejos y a fondo, como pueden ser la esterilización en autoclave, en esterilizadoras térmicas, como la de este video donde les explico cómo hacer ese proceso, y también con jabón líquido antibencil, del cual también tengo un video que les voy a dejar por acá para que complementen todos estos capítulos sobre la higiene en el tatuaje. Entonces, podemos esterilizar plástico, podemos esterilizar metal, podemos esterilizar hule, por ejemplo, el hule de los cables, la cubierta que protege a los cables, y podemos esterilizar máquinas completas, ya que al ser luz, que no implica calor, que no implica líquidos, que no implica presión, podemos meter cualquier equipo. Por eso en este caso tengo estas máquinas aquí, porque las máquinas de bobinas se componen por metal, se componen por lámina, se componen por bronce, se componen por cobre, traen estaño, traen gomas. Entonces, este tipo de máquinas no podríamos esterilizarlas de ninguna otra forma más que con luz UV. Esta otra máquina que tengo de este lado es una máquina rotativa tipo Direct Drive, pero esta está fabricada en plástico, la cual únicamente tiene metálico el conector, la rueda excéntrica de bronce y el motor. Pero de igual manera, al ser una máquina plástica, no podríamos esterilizarla de ninguna otra manera, con ningún otro método que con una lámpara ultravioleta o una esterilizadora ultravioleta. También podemos esterilizar máquinas pen o dermógrafos como este que tengo aquí, el cual se compone tal cual como una máquina pen de la batería con su pantalla y del motor con el sistema de percusión. Por eso la capacidad que tenga nuestra lámpara o nuestra esterilizadora va a ser muy importante, ya que va a haber componentes grandes y cada vez más grandes que no vamos a poder esterilizar porque no van a caber. Entonces siempre vamos a buscar una esterilizadora más grande. Esta esterilizadora tiene muy buena capacidad y nos va a permitir meter dermógrafos, máquinas pen, y por su versatilidad al ser luz podemos meter cualquier material. En este caso metí un dermógrafo, pero si yo necesito puedo meter mi pedal con mi cable. Obviamente no van a estar así porque no van a esterilizarse de la
manera correcta. Yo los puedo meter, pero sin estar amarrados. Simplemente esto es para poner un ejemplo de lo que podemos hacer en una esterilizadora UV. De igual forma, después de terminar el proceso, lo único que tenemos que hacer es sacar nuestro equipo y guardarlo para volverlo a utilizar. Saco mi equipo y ya quedó esterilizado. Saco todo lo que había metido. Nosotros vamos a ver qué capacidad va a tener nuestra esterilizadora, porque va a haber casos en los que vamos a poder meter hasta fuentes de energía para esterilizarse. En este caso la fuente no cabe completa, pero la puedo meter así y después la puedo meter en la posición contraria y también voltearla para que le dé por todos lados la luz y de esa manera la esterilización sea correcta. Esto era todo lo que les quería comentar acerca del uso de lámparas ultravioleta para secar uñas de esmalte gelish como esterilizadoras térmicas. Creo que con la explicación de este y mi video anterior queda muy claro cómo podemos esterilizar nuestros equipos con luz ultravioleta, así como los pros y los contras que puede llegar a tener. Gracias por ver mi video, por compartirlo, por comentar y por suscribirse. Hasta la próxima.